En este documental les vamos a presentar la crisis de 1994 y lo que llevó a cabo la creación de la Jurisprudencia 1. De acuerdo con las investigaciones realizadas, la crisis de 1994, o también conocida como efecto tequila, fue una crisis financiera de origen local causada por falta de reservas internacionales, devaluación de la moneda local y el fortalecimiento de una moneda extranjera. Esta crisis se presentó en el cambio de administración presidencial del expresidente Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Durante los primeros días del sexenio, la devaluación del peso mexicano alcanzó las cifras más bajas en la historia, incrementando el valor del dólar casi un 300%, y desencadenando altas tasas de inflación, falta de capital en los bancos, intereses muy altos y crisis en la actividad comercial, forzando a miles de empresas a realizar recortes de personal o incluso el cierre completo de estas mismas. Esta historia comienza en 1983, en aquel entonces iniciaba el sexenio de Miguel de la Madrid, y junto con él un replanteamiento de la estructura económica del país, con la implementación de políticas que reducían el tamaño y la complejidad del Estado, y abría la competencia de la economía al mercado exterior, a la vez que de manera interna buscaba el control de la inflación y de los precios con el programa de solidaridad económica. Durante ese sexenio el proceso de apertura fue lento, pero para 1988, con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se implementaron las reformas de manera profunda, al mismo tiempo que en el resto del mundo ocurrían cambios muy importantes en el sistema político y económico global. Durante esos años, la Unión Soviética de Gorbachov se transformó con la perestroika. Inglaterra y Estados Unidos regresaban a la derecha. Se comenzaba a acelerar el plan para crear a la futura Unión Europea, y el resto de América Latina también comenzaba a abrir sus fronteras al mercado exterior, es decir, comenzaba a afianzarse el modelo neoliberal y las economías abiertas en buena parte del planeta. Para inicios de los años 90, el gobierno de Salinas de Gortari realizó reformas estructurales para permitir la llegada de empresas extranjeras, así como facilidades para los bancos que de nueva cuenta habían sido privatizados. Y finalmente, como la joya de la corona de ese plan, se inició la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, además de otros países de libre comercio con Latinoamérica. En ese proceso se privatizaron empresas como Aeronaves de México y los ingenios azucareros. En 1990 también se privatizaron teléfonos de casa, la minería cananea e incluso se concedieron más de 4,000 kilómetros de autopista para ser operadas por el sector privado. Básicamente el gobierno le cedió un montón de actividades multimillonarias y monopólicas a precio de ganga a varias familias y grupos empresariales afines al gobierno, y con ello el surgimiento de nuevos ricos que ahora eran los encargados de actividades claves del Estado, como lo eran la telecomunicación, la minería, la infraestructura y la banca. Todo este proceso de reforma inicialmente pareció un buen plan. De hecho, entre los periodos de 1988 y 1994, gran parte de la población obtuvo por primera vez acceso a créditos bancarios, útiles para la compra de casas, automóviles y negocios, lo que generó una sensación de confianza y también la llegada de enormes capitales extranjeros que veían en México una economía creciente y cada vez más fuerte. Y todo parecía bastante prometedor, pero la realidad detrás de esos créditos era que los bancos en realidad no tenían recursos suficientes para prestar tanto dinero, y el gobierno no tenía ni las leyes ni los reglamentos adecuados para vigilar que los bancos no prestaran a diestra y siniestra a cualquiera que se los pidiera. También los bancos ofrecían unas llamativas tasas de intereses para que la gente ahorrara su dinero en ellos. Incluso era fácil escuchar que era buen negocio ahorrar el dinero en los bancos. Pero claro, esos intereses que se prometían a los ahorradores también estaban basados en dinero que no tenía ningún sustento real. Lo que el gobierno sí tenía era el Fondo Bancario para la Protección al Ahorro, mejor conocido como FOAPROA, un instrumento que garantizaba que el Estado pagaría a cualquiera que se le debiera en caso de que un banco cayera en bancarrota por insolvencia,
Por otro lado, el gobierno deseaba mantener controlada la inflación artificial con el programa de solidaridad, con el que daba precios de garantías de compra y venta para artículos de primera necesidad. Pero esa acción, en vez de dar más dinamismo a la economía, solo se volvió un lastre en las finanzas públicas, así como una increíble oportunidad para actos de corrupción en contra de comerciantes y agricultores. Aún así, el panorama internacional de México parecía prometedor y la entrada de divisas extranjeras continuaba creciendo de 1988 hasta 1994, lo que generó al final un brote de la llamada enfermedad holandesa. Se le conoce como enfermedad holandesa al ingreso masivo de dinero a un país en un periodo muy corto de tiempo, lo que genera que el valor de la moneda local se eleve y con ello su comercio al exterior sea más caro. Dentro de ese contexto inició 1994. El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de forma simultánea comenzaba también el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. De alguna forma, ese mismo día se mostraba de manera muy clara dos caras de una misma realidad que vivía México. El año de 1994 fue un año de elecciones presidenciales que esas fueron manchadas por el asesinato del candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo, lo que desencadenó un ambiente de incertidumbre y de salida masiva de divisas, por lo que en plena crisis la Secretaría de Hacienda recurrió a la emisión de tesobonos, que eran certificados gubernamentales que se vendían a los inversionistas que se pagarían en dólares, sin importar el tipo de cambio, y que además otorgaban una tasa de intereses muy superior a la del mercado internacional. Con ello, México adquirió una deuda por 29,000 millones de dólares. Los tesobonos eran una medida desesperada para mantener la estabilidad económica durante la crisis y también para mantener la opinión popular de optimismo de la economía en México. Préstamo de Estados Unidos a México. Para minorar el problema de lo que fue la crisis de 1994, o también conocida como efecto tequila, el gobierno de Estados Unidos le ofreció a México un crédito por 20,000 millones de dólares y otros 32,000 millones en un paquete internacional. Con ellos, de inmediato se ayudó a mejorar la economía de nuestro país, pero aumentó la deuda externa. La crisis de 1994 fue la más severa que ha padecido el país en los últimos años. Inflación anual en 1995. Durante 1995, la economía mexicana sufrió la crisis más severa ocurrida desde la década de los años 30. La interrupción repentina de los flujos del capital del exterior hacia México a finales de 1994 e inicios de 1995, sumada a la consecuente devaluación de la moneda nacional, impusieron a la economía del país un ajuste doloroso pero inevitable. La suspensión e incluso reversión en algunos momentos de las entradas netas del capital del exterior y al disponerse de niveles muy bajos de reservas internacionales hizo imposible que la inversión siguiese siendo más cuantiosa que el ahorro interno, lo que ocasionó la virtual desaparición del déficit en la cuenta corriente. Otra manifestación del mismo fenómeno fue la depreciación de la moneda nacional, indispensable para que el mercado de divisas encontrara un nuevo equilibrio. Sin embargo, la devaluación causó de inmediato un significativo repunte de la inflación y de las expectativas inflacionarias, lo que aunado a la disminución de los flujos de capital dio lugar a tasas de 17, un nivel sin precedente histórico, más de 12,000 millones de dólares. La favorable evolución de los flujos de capital fue resultado de la percepción de un menor riesgo país para México y de la gran liquidez en los mercados financieros internacionales durante la mayor parte de 1997. Asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994. El 23 de marzo, el priista viajó a Tijuana, Baja California, como parte de su campaña hacia Palacio Nacional. Este destino resultaba de suma importancia al ser la única entidad del país que no era gobernada por el PRI en ese momento. El mitin se llevó a cabo en Lomas Taurinas, uno de los barrios más pobres y peligrosos de la entidad, pero por órdenes del PRI no hubo seguridad. Pese a ello, el arribo del candidato, su convivencia con los asistentes y su discurso se efectuaron exitosamente.
El suceso histórico del asesinato de Colosio, que quedó grabado en video, vino cuando este bajó del podio. La cantidad de personas que acudieron a ver al candidato se calcula arriba de las 4.000. Conforme Colosio Murrieta avanzaba hacia su vehículo, fue rodeado por los pobladores y poco a poco se separó de su equipo de seguridad personal. Lo siguiente fue que un revólver apuntó y disparó a su cabeza. Aunque el abanderado del tricolor fue trasladado a un hospital, se declaró su muerte a las 6:55. El PRI se había quedado sin candidato a la presidencia. Matanza de Acteal, 1997. El día 22 de diciembre de 1997 se citó la llamada Matanza de Acteal, siendo esta una incursión paramilitar en la localidad de Acteal, en el municipio de Chenaló, ubicado en la región de los Altos de Chiapas, al sureste de México. Todo comienza cuando a partir del 24 de mayo de 1997 en el municipio de Chenaló, Chiapas, se presentaron varios homicidios, desaparecidos de personas, daños y robo a casa-habitación. Debido a esto, miles de personas abandonaron sus comunidades por temor de ser agredidos. En este contexto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, acudió el 18 de noviembre de 1997 a las comunidades de Yapteclum y Poló, ambas del municipio de Chenaló, donde un habitante de dicho lugar les informó que la situación ahí y en las comunidades aledañas era tensa, debido a que se habían solicitado enfrentamientos. El crimen de Acteal fue parte de una guerra no declarada, pero organizada por el Consejo de Seguridad Pública Estatal, en el que participaban dependencias federales y estatales. Bajo una lógica militar, ahí se decidían programas e inversiones en las zonas indígenas. La matanza fue consecuencia de la política oficial seguida para castigar y desarticular a los indígenas de San Pedro Chenaló, que adoptaron el camino de la resistencia y la construcción de un gobierno propio. Crisis de 1994, también conocida como efecto tequila, el desempeño creció. 2 millones de personas perdieron sus trabajos y pues miles de negocios tuvieron que cerrar por quiebra y otras muchas empresas se vieron obligadas a disminuir sus gastos y por lo tanto a recortar empleos. Pobreza. A efecto de la crisis de 1994 y lo que trajo consigo como la del desempleo, se descadenó la pobreza, pues las personas al estar desempleadas no tenían otra forma de obtener dinero, más que pidiendo préstamos al banco. Pero era un riesgo pedir un préstamo en ese tiempo, pues los intereses eran muy altos y quedarían endeudados de por vida con el banco. Muchos se animaban, pero luego optaban por suicidarse, ya que nunca alcanzarían a pagar tal deuda. Alimentación. Durante esa misma crisis conocida como el efecto tequila, los productos de la canasta básica como los alimentos aumentaron en gran mayoría su precio, lo que imposible a las personas obtener uno de esos para alimentar y poder sobrevivir. Salud. A causa del aumento del precio de los productos básicos de la canasta, que le hacía imposible a las personas poder comprar debido al desempleo, surgieron un montón de enfermedades mortales, que acabaron con la vida de muchas personas en aquel tiempo. Y por último, los grupos de la sociedad civil organizada que obtuvieron influencia en esta fue Barzón, 1993. El Barzón nace en 1993 en aquel campo mexicano, debido a la inconformidad por los embargos, remates y desalojos que los productos del campo estaban sufriendo de manera cotidiana, al no poder pagar las altas tasas que les cobraban por sus créditos, ya que en 1994, en la crisis financiera, el movimiento del Barzón estaba en todo el país, reflejando la crisis de un sistema económico que estaba afectando los sectores productivos del campo y la ciudad. La unión y organización de campesinos, obreros, profesionistas, pequeños y medianos empresarios afectados en su economía y con la incertidumbre de perder su parcela, su maquinaria, su casa, sus negocios, dieron vida a este gran movimiento. Así, mexicanas y mexicanos que cayeron en cartera vencida producto de la crisis económica, dieron una fuerte e importante lucha, logrando salvar su patrimonio familiar con la negociación de la cartera vencida. Nuestro equipo, por su parte, realizó una serie de preguntas a personas que recuerdan o vivieron la crisis de oro. Realizamos 10 preguntas a 3 personas diferentes. De acuerdo a eso, realizaré las respuestas de cada persona conforme a la pregunta. ¿Qué es lo que recuerda sobre la crisis de 1994? La primera persona nos comenta: la crisis monetaria provocada por la repentina devaluación es una de las cosas que recuerdo. ¿Tenía usted
guardado algún dinero en el banco? La persona nos respondió no. ¿Perdió su fuente de trabajo? La persona nos responde, no la perdí, sin embargo, era bajo el salario. ¿Adquirió algún préstamo en ese entonces? Nos contestó que no. ¿La despensa de alimentos básica excedió? Nos contesta, sí, cosas de 50 centavos llegaban a costar hasta 4 pesos. ¿Conoció alguna empresa que quedó en bancarrota? ¿Realmente? La persona nos contesta, la verdad no recuerdo. ¿Recuerda el porcentaje de interés de su préstamo? La persona nos contesta, no adquirí algún préstamo. ¿Perdió sus ahorros o sí pudo solventar sus gastos? Su respuesta fue no. Y por último, ¿conocía FOBAPROA? Su respuesta fue no. Una de las últimas preguntas fue, ¿el gobierno hizo algún trabajo bien? Su respuesta fue sencillamente que no. Esa entrevista fue a la señora María. En segundo lugar tenemos al señor Ernesto. La misma pregunta fue, en cuanto a la primera respuesta, sí la recuerdo, y más porque en cierta forma afectó en gran medida a mucha gente de todo tipo de generación, los cuales tuvimos que deshacernos de bienes para cubrir cuentas bancarias porque los bancos no la perdonaban. La segunda fue que no contaban con los suficientes recursos, pues nos cayó de sorpresa. Quien daría todo eso nos pasaría de un día para otro. Sin embargo, no nos fue tan mal como a otros conocidos. En tercer pregunta, su respuesta fue, gracias a Dios, no. Pero en mi caso, como les digo, perdimos bienes para poder cubrir deudas que el banco nos pedía y sí fue un poco difícil. La cuarta, su respuesta fue, como te digo, en ese año yo tenía una deuda bancaria fuerte en uno de los bancos fuertes de aquí de México y yo en ese momento busqué formas de pagar, pero al banco no nos dio soluciones, solo quería su dinero y al final el banco ni los empresarios pierden eso. La quinta, su respuesta fue, muchísimo, así que lo sentí y no solo porque yo lo escuchaba, sino porque así se decía. La sexta, su respuesta fue, la verdad no recuerdo muy bien eso. Lo que sí recuerdo es que no solo fue una empresa, sino varias las que se fueron a la quiebra. Séptima, su respuesta fue, yo la verdad desconocía referente a las cifras y pues, ¿qué te cuento? Pues no estaba enterado muy bien, así que digamos. La octava, su respuesta fue, pues en realidad perdí más que nada estabilidad por un buen tiempo que teníamos en mi familia, pero logramos recuperarnos. La novena, su respuesta fue, me acuerdo que finalmente los bancos no perdieron justo por eso, que crearon el mentado FOBAPROA, y en realidad ellos no perdieron, pero no conocí mucho de eso. La última pregunta del señor Ernesto, su respuesta fue, desde mi punto de vista yo creo que no, porque se supone que eran los que debían estar más informados a la hora de hacer sus presupuestos y pues no era así.